Gloria sea el nombre del Señor. Gloria a Cristo, nuestro Dios y Señor. En 2 de Corintios hemos leído y repetimos hoy, capítulo 2, verso 11, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Aleluya. Shakespeare, en su obra Macbeth, nos dice: más que extraño, a menudo para que confiemos para nuestro mal, los instrumentos de las tinieblas dicen verdades, nos convencen con bagatelas veraces para traicionarnos en las cosas de suma trascendencia. La importancia de la demonología en el material que estamos tomando esta noche, ya sea considerada dentro de la Biblia como una rama de la teología revelada o extrabíblicamente como un aspecto de la ciencia de la religión, es realmente enorme. Dentro y fuera de la Biblia, sus manifestaciones son significativas y de gran alcance. Considerada bíblicamente, aparece prominentemente en las páginas sagradas y especialmente en el Nuevo Testamento tiene un lugar destacado. Junto con la angelología y la satanología, forma una rama indispensable de la teología sistemática que trata del mal sobrenatural. Como tal, constituye la única base verdadera para comprender y evaluar extraños y complejos fenómenos que han dejado perplejos al mundo antiguo y moderno. Considerada extrabíblicamente, forma un amplio campo de investigación, ya sea como una rama de las religiones, de la religión comparada o como estudio de las supersticiones populares. Como el fenómeno demonológico prevalece casi universalmente entre la gente de diferentes religiones y diversos grados de cultura, desde la más remota antigüedad hasta el presente. Es prácticamente imposible interpretar con exactitud y evaluar correctamente el fenómeno religioso y las prácticas de diferentes pueblos que frecuentemente están confusamente entretejidas sin una comprensión capaz de distinguir claramente este asunto. Sin tal conocimiento básico, no se puede esperar que el estudiante de religiones, no importa cuál sea el mérito de su trabajo, realice evaluaciones exactas o llegue a conclusiones válidas. Sus opiniones sobre el cristianismo y las religiones no cristianas serán incompletas e erróneas. A pesar de la importancia de la demonología bíblica en la esfera de la teología cristiana y en el campo de la religión comparada, los problemas y perplejidades que la rodean son innegables y provocan a un diligente estudiante e investigación para llegar a su solución. Primero, tenemos el problema del silencio de la revelación. Preste atención. Segundo, el problema de la exactitud de la interpretación. Y tercero, el problema de la prevalencia de las supersticiones. Y por último, y no menos importante, tenemos el problema de la preponderancia de la duda. Estos cuatro problemas
lo vamos a empezar a ver porque, como dije, la teología sistemática aborda esta temática de manera muy sucinta y deja mucho espacio a la especulación y poca información detallada. Amén. Margarita, podemos abordar primero el problema del silencio de la revelación. Esta fase del problema, aunque existente, es relativamente de De poca poca importancia. importancia. En primer lugar, el tema del mal sobrenatural, incluyendo a Satanás y los demonios, tiene un lugar tan prominente en las páginas de las Sagradas Escrituras y hay tal riqueza de pasajes pertinentes para ser expuestos que, aunque está el problema del silencio de la revelación en ciertas fases circunscritas del tema, sin embargo, no hay barrera para una comprensiva presentación de la materia. En segundo lugar, esta fase de la dificultad es manifiestamente más imaginaria que real, porque si Dios es reticente en ciertos aspectos de la verdad divina, ¿deben los hombres tratar de hablar o desear conocer más allá de lo que está escrito? ¿No será que aquello que no está revelado está fuera del campo del conocimiento legítimo? Y para el hombre en su presente estado pecaminoso no sea más que simple curiosidad. Sin embargo, debemos tener en mente los límites del conocimiento humano. Por ejemplo, en una fase aparentemente tan importante de este tema como es el origen de los demonios, Ezra Abbot acertadamente observa, la escritura es casi silenciosa. Hay otros puntos menores de este tópico donde el investigador con excusable celo por su estudio pudiera desear una revelación más completa. Ok. Es importante el silencio porque las Sagradas Escrituras no nos dan, primero, no nos dan una explicación sobre el origen de los demonios. No nos dicen cómo fueron creados, no nos dicen de dónde salieron directamente y hay que inducirlo más adelante y entender que ellos representan la porción de los ángeles caídos, pero hay varias teorías, hay varias escuelas que la vamos a ver más adelante, que no es exclusivamente esa y que deben conocerse también. Pero a pesar de que, como dice Deuteronomio 29:29, las cosas reveladas pertenecen al hombre y las no reveladas pertenecen a Dios, se hace útil y se hace necesario a partir de la revelación bíblica tocante al tema y partiendo de la universalidad que tiene el tema en todas las culturas, ya sea desde la parte étnica, desde la parte cultural, ya sea desde el judaísmo mismo o dentro del cristianismo, es importante ahondar en ese conocimiento para poder aprender a interpretar la revelación que ya tenemos y a partir de ahí poder hacernos, agarrarnos de claridades bíblicas reveladas tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento que nos permitan entender esa realidad fuera de un enfoque puramente emocional que conduce a muchísimos errores y manipulaciones. Amén. El segundo problema es de la exactitud de la interpretación, Margarita. No obstante los límites aparentes impuestos al conocimiento humano por la omnisciencia divina, el problema real es de interpretación más que de silencio en la revelación. ¿Podemos acaso decir que todo lo que ha sido revelado sobre el tema ha sido expuesto acertada y completamente? En otras palabras, podríamos afirmar que cada aspecto de la demonología bíblica ha sido tratado completa,
sistemática y exhaustivamente? Esta pregunta aparentemente solo puede recibir una respuesta negativa, y esto nos marca el rumbo que el estudio y la investigación deben tomar. Sin embargo, no debemos suponer que los conceptos erróneos y la confusión que enmarañan este campo de investigación sean debidos principalmente a la negligencia. Pese a la atención dada a este tema, bajo ningún concepto puede ser descrita como acorde a su importancia y su exposición en la teología sistemática promedio es excesivamente esquemática, si es que se ha dado algún espacio. Los errores de interpretación pueden imputarse a un estudio equivocado del tema, pues es voluminosa la literatura que lo trata como fenómeno de la ciencia de la religión o como un registro de las supersticiones populares. No obstante, mucho de lo que ha sido escrito ha sido victimado por el extremismo. Por un lado, el ultraemocionalismo que da rienda suelta a una credulidad romántica y al libre vuelo de la imaginación, resulta en extravagante superstición. Por el otro lado, el ultrarracionalismo en evidente reacción, estrictamente pasando por alto lo sobrenatural y adoptando presuposiciones sin ningún respaldo con respecto a lo milagroso, que resulta en interpretaciones incompletas y conclusiones incorrectas. De allí que la observación de Erdheim concierne a la demonología judía. Mucho de lo que ha sido escrito es erróneo y ha hecho equivocar a muchos. Puede ser ampliada para describir toda la demonología ética, rabínica y bíblica. Ok, ¿qué se nos está diciendo aquí? Primero, que los estudios de teología sistemática han hecho un breve esquema del asunto, que no se ha hecho un sondeo escriturario adecuado, profundo, donde se puedan donde se puedan marcar los diversos aspectos que conciernen al tema, y esta falta de hondura en la búsqueda de la verdad tocante al tema deja por un lado un espacio al emocionalismo que cae en muchísimos errores y en manipulaciones, y por el otro lado ese ultra racionalismo que niega todo lo sobrenatural no puede darle un espacio al tema de manera coherente al, al obviar la parte de lo sobrenatural. Y aún dentro de la religión judía se han cometido muchísimos errores, y lo vamos a ver más adelante, y a través de los grupos étnicos se han producido también ciertas matizaciones demasiado erróneas. Pasemos al problema de la superstición. Sería dificultoso encontrar un tema más lleno de la más fantástica distorsión e incomparable extravagancia que la demonología popular, privada del control de las verdades de la revelación divina. En este campo, la imaginación popular ha corrido desenfrenadamente y se ha refosilado temerariamente desde las oscuras edades de la antigüedad. Perdón, esta palabra que quizás no nos refosilado quiere decir que se han parado en fósiles informativas en la tradición y no en la verdad revelada. Ha vuelto a los fósiles, refosilado. Continúe. Multitudes incontables a través de los siglos han vivido y muerto en las garras de un espantoso terror y absurda superstición bajo la esclavitud del sobrenaturalismo maligno. Los excesos no han quedado confinados a las masas crédulas, rudas e ignorantes, sino que sacerdotes, profesionistas, rabíes y talmudistas han sido, en muchos casos,
los que promulgaron extrañas prácticas y protagonizaron perversiones populares. Hasta la demonología judía, a pesar del casto y elevado ejemplo de las escrituras del Antiguo Testamento, para el tiempo de nuestro Señor había degenerado en un sistema de una superstición casi increíble y extravagante, en fuerte contraste con las enseñanzas del Antiguo y Nuevo Testamento. La especulación rabínica llegó a extremos absurdos por las enseñanzas de los hombres, los maestros de la ley. En este asunto, como en muchos otros, hicieron a un lado el consejo de Dios y enseñaron como doctrinas mandamientos de hombres. Mateo 5, 15, 9. La demonología cristiana, bajo el impacto poderoso y efecto purificador de la revelación del Nuevo Testamento, permaneció en un alto nivel por varios siglos, y la demonología de los primeros padres de la Iglesia prácticamente era la del Nuevo Testamento. Sin embargo, pronto degeneró, y para el tiempo de la Reforma, la extravagancia había proliferado a tal grado que ni siquiera el gran Lutero se vio enteramente libre de ella, atribuyendo una mórbida y exagerada actividad a los demonios en sucesos comunes como incendios, accidentes u otras desgracias. En los tiempos modernos, hasta en los pueblos civilizados, la gente no ha quedado sin culpa por extremos tales como la quema de brujas en la hoguera, un vestigio de superstición curioso, aunque menos crudo, es la práctica prevaleciente en la iglesia romana de encender cirios. El significado preciso que debe darse a este rito, que nos lleva a los métodos antiguos de mantener a los malos espíritus bajo control por el fuego, es que en cualquier lugar en donde se enciendan y colocan estas velas, los poderes de las tinieblas deben alejarse temblando y huir aterrorizados. En las tierras que casi no han sido tocadas por el efecto purificador e iluminador de la Biblia, la oscuridad y esclavitud del error y la superstición son verdaderamente lastimosas. Por medio, por miedo, los hombres han pasado toda la vida sujetos a servidumbre. Hebreo 2:15. Todo el ambiente religioso en el cual el antiguo Israel fue divinamente elegido para ser testigo y guardián de la verdad del único y verdadero Dios, estaba lleno de demonismo. Los genios de la antigua Los Babilonia, babilonios de la antigua, de la, dice, los genios de la antigua Babilonia. Ujú. Los genios de la antigua Babilonia se trepaban por todas partes, se metían bajo las puertas, llenaban cada rincón, espiaban amenazante desde paredes y grietas y exigían implacablemente encantamientos, oraciones mágicas y veneración religiosa para su apaciguamiento. La misma condición existía en la antigua Siria, una riqueza de fantásticas concepciones demoníacas muy parecidas a las babilónicas. Se descubre también en la religión arábiga, según la cual los demonios andaban por todas partes acechando en espera de los incautos. Tan profundamente se ha arraigado en los árabes del desierto la idea de su jinn o genios, que se disculpan cuando tiran algo, no sea que le peguen a alguno de ellos. Así, cuando entran a bañarse o derraman agua en el suelo o bajan el balde dentro del pozo o entran a un lugar impuro, el buen hijo del desierto dice, con permiso, oh benditos. Los ritos mágicos y encantamientos del folclore árabe son casi tan numerosos como los de Babilonia, y donde ellos existen, es seguro que se encuentra la superstición demoníaca. El folclore árabe es increíblemente elaborado, tratando libre y fantásticamente con asuntos tan abstractos como el sexo, la ropa, la comida, las formas de apariencia, las habitaciones y las cortes de justicia de los demonios. Ellos están divididos en varias clasificaciones, tales como espíritus de agua y tierra,
demonio de árboles o de casas y otras. Siguiendo las extravagancias del Corán, los demonios son considerados tanto buenos como malos, de acuerdo con su demonología. Algunos malos demonios jinn se convirtieron al islamismo y llegaron a ser buenos y fieles espíritus, siervos de Dios y protectores del hombre. Aleluya. Aleluya. La religión persa, de acuerdo con el Zen Avesta, representa a los demonios como creaciones del espíritu destructor independiente en un sistema dualista y los considera responsables de todo lo que es sucio y corrupto en el mundo. Los antiguos egipcios dividían el cuerpo en 36 partes, con un demonio diferente asociado con cada parte. Los malos sueños y las pesadillas son considerados por lo general por el salvaje de la jungla como la obra de los malos demonios. Las supersticiones grotescas y los ritos bizarros relacionados con la adoración de los demonios son prácticamente interminables en su variedad. Los espíritus chinos necesitan las buenas cosas de su existencia anterior y son entonces suplidos con modelos de casas, vestimentas falsas, dinero ficticio y otras comodidades. En partes de la India, las danzas diabólicas y los sacrificios sangrientos a menudo son empleados para calmar a los demonios ofendidos. El Zen Avesta está más libre de superstición y se acerca a a las Sagradas Escrituras cuando representa a Zoroastro, ahuyentando a los demonios al encantar. La voluntad del Señor es la ley de santidad y también por medio de la oración y la guarda de la ley. En el judaísmo, los rabíes no parecen haber hecho uso de métodos tan arduos para ahuyentar a los demonios como garrotazos, puñaladas, tiros o sacudimientos, aunque estas prácticas todavía rigen en muchas partes del mundo. Paremos un momentito aquí. Yo supongo que posiblemente muchos de ustedes no habían escuchado esos detalles, ¿verdad? En sus estudios, en las clases de demonología, en sus escuelas bíblicas, ¿verdad que no? Miren hasta dónde llegan los extremos. Aquí se han tocado todas las culturas antiguas y naturalmente también modernas, pero parece increíble, como dice el autor, que esas exageraciones que tiene el islamismo lleve a que los demonios se conviertan y sean siervos del Señor en el islamismo. Y pensar que hay algunos evangélicos que dan traspiés muchas veces cuando escuchan algunas exponencias del Islam, porque todavía no han logrado echar raíces dentro de su fe cristiana por falta de prestarle atención a la cosa importante. Pero lo importante en esta área es cómo la superstición, las creencias en cosas absurdas, ha envuelto y envuelve la mente, el pensamiento, el sentimiento y la conducta de tantas personas alrededor del mundo, por lo que el enemigo sigue jugando con la mente y con la gente que no se acerca verdaderamente a Dios. Esto debe ser materia de reflexión para todos nosotros, a fin de poder tener un atisbo de el nivel de ignorancia que hay en la mayoría de la gente en el mundo. Uno, porque no quieren conocer; otro, porque no quieren aceptar la verdad de Dios y entonces caen en doctrinas de demonios. Esta parte de el Zen Avesta, de
el hinduismo se acerca un poco a, a la verdad, según la exposición de Zoroastro, al defender al Dios Altísimo, la ley y la santidad en la vida del ser humano. El problema de la prevalencia de la duda, cómo lo enfocamos, Margarita? Um, Hoy, en una era de progreso científico e iluminación, la barrera más efectiva para un entendimiento adecuado de la demonología no es el fanatismo abrazándose crédulamente a una mera superstición, sino el escepticismo radical que rechaza todo lo sobrenatural. Este obstáculo de un racionalismo incrédulo es particularmente formidable, además, puesto que se ha extendido entre hombres de estudios que de otra manera estarían eminentemente preparados para investigar este campo. La seriedad de la posición escéptica aparece cuando la simple definición de demonología como la investigación sistemática del tema de espíritus malos o demonios enseguida proyecta la investigación al terreno de lo sobrenatural. Como lo sobrenatural está sobre las leyes naturales del universo físico y envuelve una esfera de realidad. Más allá del control de la experimentación y Y de la la estricta investigación investigación científica, científica, el el, historiador religioso continúa. el historiador de religiones, dependiendo puramente de métodos científicos y deducciones, sin la ayuda de la revelación divina, quizá no encuentre aquí un aspecto propio de una completa investigación. Es verdad que puede restringirse a ciertos aspectos del tema, como el examen de demonios o espíritus malos, como una rama de la ciencia de la religión o un estudio de las supersticiones populares, pero sus prejuicios con respecto a lo sobrenatural inevitablemente viciarán sus interpretaciones e invalidarán sus conclusiones. Limitado de esa manera, lo mejor que podrá hacer será catalogar simplemente los hechos sin interpretación o inducción. En el momento en que intente más, estará pisando un territorio en el cual no está capacitado para actuar, puesto que al desechar lo sobrenatural, él rechaza sustancialmente el testimonio de la demonología bíblica, que está basada sobre lo sobrenatural y provee el único criterio verdadero para el entendimiento y la evaluación de los diversos y asombrosos fenómenos que se encuentran en este campo. La impotencia total del historiador naturalista de religiones al tratar con hechos demonológicos se enfatiza cuando se analiza la naturaleza precisa de estos fenómenos, cuya esfera es la del mal sobrenatural. Consecuentemente, el fenómeno puede ser descrito primero como sobrenatural y segundo como mal. En su doble caracterización aparece la doble dificultad que presenta el tema y las dos razones por las que aparece la incompetencia del historiador naturalista para tomar e interpretar los hechos del caso. El conocimiento de lo sobrenatural puede venir solamente a través de una revelación sobrenatural, ya que está sobre y más allá de la ley natural. Más todavía, es obvio que la verdad revelada puede ser entendida solo a través de la fe en la revelación y, en consecuencia, en el revelador. La fe implica que humildemente nos damos cuenta de nuestra limitación como criaturas, como también de una clara percepción de la infinita sabiduría de Dios. El rechazar lo sobrenatural es de por sí incredulidad, por lo cual Lo cual corta el corta, contacto con Dios y su revelación. La aleluya. clasificación de mal complica más el asunto y hace cualquier intento naturalista doblemente azaroso.
Los poderes con los cuales hay que tratar no solamente están sobre el plano de lo natural y por eso son más sabios y poderosos que el hombre que está en el plano natural, sino que son malos y desean y pueden engañar y guiar erradamente. Resienten la luz porque están en tinieblas. Luchan en contra de la verdad porque están en error y en rebelión contra Dios. Y la verdad glorifica a Dios. Cualquier tentativa naturalista para descubrir la verdad en el plano de la revelación divina, no importa lo sincera o científica que sea, está inevitablemente condenada de antemano al fracaso y la decepción. El hombre natural, sin la protección ni la guía del Espíritu de Dios, no solo no puede percibir o conocer asuntos que pertenecen al Espíritu de Dios, 1 Corintios 2:14, sino que está sujeto a ilimitado error y perversión, siendo presa de espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Primera Timoteo, no sé, dice Primera Ti Primera de Timoteo 4:1. 4:1. Es sin duda a la incapacidad del hombre natural para aprender la verdad espiritual junto con la clara enseñanza escritural del principio del engaño demoníaco, a lo que debemos atribuir el extremismo que, como se ha observado, caracteriza notoriamente este tema. Sin embargo, en lo que concierne al resultado final, es de poca importancia si el exceso toma la dirección de un irreprimido emocionalismo popular produciendo un folclore imaginativo o sigue el camino de un racionalismo infiel, considerando toda manifestación de lo sobrenatural como superstición. En cualquier caso, el hecho es sustancialmente el mismo. En el primer caso, la verdad es pervertida al ser mezclada con el error. En el segundo, está distorsionada en una tentativa de separarla del error. En cualquiera de los dos casos, los hechos se violan y la comprensión del tema se oscurece. Se descubren así dificultades y preguntas de no poca importancia que estorban el estudio de este tema. Su solución es imperativa para un entendimiento adecuado del tema en su totalidad. Puede decirse que el centro de la dificultad se encuentra en el problema de interpretación. La gran cantidad de material contenido en el Antiguo y Nuevo Testamento ofrece un campo prometedor para una sana exégesis debido a los excesos a los cuales ha sido frecuentemente expuesta la interpretación, por un lado, una ingenua incredulidad y por el otro, un escepticismo racionalista, se hacen más necesarias que nunca detalladas y válidas exégesis para averiguar la verdad. La tarea es, en resumen, guiar a un claro derrotero entre la escila de una crédula romántica que mezcla verdad y superstición, por un lado, y el caribdis de un incrédulo racionalismo que produce una confusión de realidad y fantasía por el otro. Aleluya. ¿Por qué el hombre sin entendimiento cree tanto que nada existe, sino lo que él ha visto? Aleluya. Aquí hay varios aspectos que se han matizado y que arrojan, en mi opinión, una alta revelación de el por qué este tema demonológico ha causado y sigue causando tanto daño, porque por un lado, la falta de información lleva a un emocionalismo temeroso y limitante de la libertad en Cristo, y por el otro lado, ese racionalismo radical que niega todo lo sobrenatural y en consecuencia no puede apropiarse de la revelación divina, que es la única base, como dice el autor,
para una completa interpretación del tema demonológico. Y esto, obviamente, debe llevarnos a los líderes cristianos, a la gente que quiere empoderarse en Cristo para poder ministrar con discernimiento de espíritu y conocimiento de causa revelada en las escrituras a tantas personas en tantos lugares del mundo y de todos los estratos sociales que de una u otra manera caen en el juego de el espíritu del mal, o por ignorancia o por arrogancia. De manera que esto nos lleva realmente a pensar en cuán limitado es el conocimiento que la teología bíblica nos da al respecto, por qué el tema es tan descuidado. Todo el mundo habla de demonios, todos los cristianos tienen la autoridad en Cristo para echar fuera demonios, pero no todos los cristianos tienen el conocimiento correcto de la doctrina de demonios para poder ayudar a ignorantes e incrédulos, ignorantes de lo que no saben las escrituras, incrédulos aquellos que arrogantemente quieren resolverlo por medio de la ciencia y no por medio de la revelación sobrenatural. Aleluya. Pienso que este material es sumamente no solamente útil, yo creo que necesario. Y estos 4 puntos que hablan de el silencio en la revelación bíblica tocante al origen, ¿verdad?, de los demonios, a esa falta de exactitud en la interpretación del texto y a la prevalencia de la superstición en el mundo, junto a la preponderancia de la duda de lo que pretende desde la razón interpretar estos hechos, deben darnos a nosotros una motivación adecuada para poder seguir ahondando en la temática. La pregunta sobre el surgimiento de la demonología ha recibido las respuestas más confusas y contradictorias, y toda la investigación, como la del origen y crecimiento de la religión en general, de lo cual forma parte intrínseca e inseparable, ha sido vejada con un alto grado de incertidumbre y especulación. Sin embargo, esto no es raro al considerar las presuposiciones injustificadas que hacen muchos historiadores de religión, siguiendo la tendencia de la crítica. Por ejemplo, Westerle y Robinson, suponiendo que la religión de los antecesores de Israel en la era nómada premosaica incluía un número de deidades, se ven imposibilitados para justificar tan violenta suposición y son llevados a la confesión que de los varios objetos de adoración necesarios para tal politeísmo, no escuchamos nada salvo que incluyamos los serafín que Raquel le robó a su padre. Dándose cuenta de su suposición tan falsa, ellos agregan, estamos así forzados a hacer conjeturas y debemos confiar en aquellas evidencias como las que pueden ser suministradas por la religión comparada y la filología. Pero este es un procedimiento sumamente peligroso. La filología indudablemente es útil e indispensable en innumerables casos, pero nunca puede ser usada legítimamente como simple sustituto de hechos para apoyar una teoría. La religión comparada es una de las más recientes de todas las ciencias y, como consecuencia, el conocimiento de lo que manifiesta está muy lejos de ser definitivo. Se sacan las conclusiones más contradictorias de ella como si fuesen evidencias, y como en el caso de las nuevas ciencias en el pasado, no pocos la han usado como refugio desde el cual atacan las verdades
de la revelación. Y como último recurso para sostener teorías dudosas, solo podría proporcionar evidencia adecuada si el origen de la religión hebrea fuera idéntico al de otras religiones semitas. Esto es lo que es Osterley y Robinson suponen en el caso. Los hebreos eran semitas y su religión en su origen no difería de la de los semitas en general. Sin embargo, el problema permanece. ¿Cómo comenzó la religión hebrea como un monoteísmo puro con Abraham en divina separación en divina separación de la degeneración universal o fue desarrollándose gradualmente hacia el monoteísmo desde un primitivo animismo y formas aún más burdas pasando por el politeísmo? La revelación divina debe ser preferida a las especulaciones de los hombres, no importando cuán sutiles o ingeniosas sean. De acuerdo con su testimonio, la religión de los semitas comenzó como monoteísmo con Sem, hijo de Noé, Génesis 9:1-27, y degeneró en politeísmo durante el tiempo de Abraham, Génesis 12:1-3, quien fue sacado del politeísmo para ser testigo, junto con sus descendientes del verdadero y único Dios. La suposición de estos escritores de que la religión hebrea no difería en su origen de la de los semitas en general es entonces inexacta y una débil premisa sobre la cual construir cualquier teoría elaborada de los principios y desarrollo de la religión hebrea como ellos hacen, lejos de ser idéntica con la creencia general semítica en su origen. La religión hebrea era una purificación monoteísta de la corrupción del politeísmo semítico general, que a su vez representa una continua e ininterrumpida degeneración de un monoteísmo semítico original común, lo cual, o lo esencial del tema del principio de la religión semítica en general sobre el problema del origen de la demonología, aparece en la expresión de George Gilmour. Todo el origen religioso del cual brota la religión hebrea está lleno de demonismo. ¿Cómo se puede explicar esta creencia en los demonios entre los antiguos semitas y sus vecinos, tan extendida y profundamente arraigada? ¿Era un rasgo concomitante de un monoteísmo original o fue el resultado del desarrollo del monoteísmo hacia el politeísmo contemporáneo? ¿O tiene su explicación como una rama o vástago del politeísmo? ¿O es quizás una evolución del animismo primitivo? Aleluya. Am, las especulaciones abundan en todas las áreas, pero hay que someterse a la revelación bíblica y no depender de las especulaciones del pensamiento humano. Aunque no tenemos toda la verdad, pero ciertamente Abraham fue llamado de la tierra de Ur de los Caldeos para que le sirviera al Dios verdadero, y el pueblo, bendito sea el nombre del Señor, que ha seguido a partir de ahí, aunque ha tenido sus altas y bajas y ha sido influenciada por doctrina de demonios, siempre ha habido un remanente permanente, fiel, que ha permanecido en una posición monoteísta y de adoración al Dios verdadero. Algunos puntos de vista erróneos. Veamos. El punto de vista humanista, esta teoría, que es un avivamiento de un antiguo concepto griego, ensalzaría el origen de los demonios como el nacimiento de los dioses. La religión se originó en el miedo a los fantasmas o aparecidos. Los dioses no son sino espíritus de hombres que partieron, a quienes los hombres adoran principalmente por miedo. Originalmente, cuando los dioses eran solo hombres sobrenaturales, el término demonio, daemon, era usado como sinónimo de Dios en minúscula, feo. Más tarde, cuando los dioses ocuparon una posición más exaltada, se pensó que los demonios eran seres intermedios, los mensajeros de los dioses para los hombres.
Luego se pensó que ellos no eran solamente buenos, sino que había malos, conforme los hombres comenzaron a diferenciar más exactamente entre el bien y el mal en sus pensamientos sobre lo sobrenatural. Indudablemente, el contacto con las religiones paganas del Este, que abundaban con multitudes de demonios de maldad, acentuó la diferencia. Estos malos demonios incluían los espíritus de hombres malvados y se los tenía como autores del mal, no solamente físico, sino también moral. Es suficiente señalar que esta explicación no solamente choca con la verdad revelada, sino también con los hechos de la historia secular. La mayoría de las tribus, desde los tiempos más antiguos, claramente distinguía entre aquellas deidades que habían sido una vez hombres y los dioses propiamente dichos, que nunca fueron hombres y en consecuencia nunca murieron. Esta teoría no tiene valor como una exposición del origen de la demonología, pero sí como un comentario a la evolución de los términos daemon y demonium como se usaron posteriormente en la Septuaginta y el Nuevo Testamento. Que han habido hubo, ¿cómo decir? Hubo una progresión en el entendimiento de la existencia de los demonios y hubo diversos abordajes en ese supuesto entendimiento al confundir hombres malos muertos hechos demonios y al confundir los dioses que no mueren con los hombres malos que mueren y se convierten en demonios, hay una, hay una especulación producto del miedo, producto de la ignorancia y producto de la cultura que choca de frente con la revelación bíblica, pero que es importante conocer para cuando nosotros nos encontramos con un caso donde haya que explicar ciertas cosas, nosotros podamos tener suficiente información para abordarlo y poder rechazarlo al ver, al escucharlo y darnos cuenta de dónde proceden. En la teoría del abismo, que plantea que hubo una creación preadámica y que de esa creación preadámica surgieron demonios, esa es una de las partes por la que no se sostiene esa teoría del abismo. Como ustedes ven, como pueden escuchar, y supongo que habrán leído en otra parte, pues ha habido muchas opiniones, han habido mucha creencia, hija del miedo y de la ignorancia, tocante a estos temas que pululan en todo el mundo y en toda la cultura y a través de todos los tiempos. Y que aún en los tiempos que vivimos, estas doctrinas de demonios no solo son conocidas, sino que son exaltadas por una gran mayoría de personas que rechazan a Dios y su palabra. Y al menos en la mayor parte de los países hay eh, libertad para este tipo de creencia y de adoración. Incluso en este país, en nombre de la libertad, se ha dado espacio incluso a que existan iglesias satánicas y que por el derecho que tiene cada quien a creer lo que le venga en gana, se le ha dado esa aprobación y el enemigo ha sacado ventaja engañando a mucha gente, corrompiéndolo y llevándolo a un estado de perdición precisamente por querer ser más sabio que Dios y su revelación y por ser rebelde a la palabra, a la revelación de Dios tocante al mal y tocante al bien. El punto de vista animista, Margarita. Esta es la hipótesis evolucionaria de W. W. G. y otros, de acuerdo a la cual
el desarrollo del demonismo encuentra su fuente original en un animismo primitivo y a través del politeísmo llega al monoteísmo. El hombre primitivo, con rudas ideas religiosas sin desarrollar, consideraba la naturaleza que lo rodeaba como viviente e imaginaba los procesos naturales como debidos a la operación de voluntades vivientes. Buscando instintivamente las causas, imaginó que cada objeto de la naturaleza tenía su personalidad como la suya. Así, se encontró en una sociedad cósmica de agentes sobrehumanos, algunos de los cuales contribuían a su bienestar, mientras que otros no, a su mal. Estaba confrontado con temibles e incontrolables fuerzas naturales que traían tremenda destrucción. Suponía que los huracanes, los diluvios, los terremotos e incendios eran coléricas personalidades cuya ira debían tratar de calmar o apaciguar los hombres. Así se originó el demonismo popular pagano. Luego se supone que el hombre pasó de un estado animista al politeísta. Los espíritus vagamente concebidos en su primera época avanzaban hasta la posición de deidades, dignificados con nombres, con características fijas, funciones específicas, organizados en un panteón y adorados a través de las imágenes. Quizás algunos siguieron siendo considerados como personalidades naturales menos definidas, como reminiscencia de la era animista y retuvieron el carácter de demonios, mientras otros, más poderosos y temibles, con una personalidad viril, recibieron la posición completa de deidades. La demonología bíblica es considerada como un escalón más alto en el proceso evolucionario. El monoteísmo, reaccionando contra el politeísmo contemporáneo, es extrañamente considerado como solvente, dando lugar al paganismo al reducir sus deidades a las dimensiones de demonios. De acuerdo con las necesidades del monoteísmo, a los demonios se les niega la dignidad y prerrogativas de la deidad, pero no toda su realidad objetiva. Las objeciones para esta plausible e ingeniosa teoría son, sin embargo, tan serias que llegan a ser fatales para su sostenimiento. Primero, está en contraposición con la verdad de la revelación divina que representa la fe religiosa y la práctica como sujeta a degradación y no a un mejoramiento progresivo. Romanos 1, 21 al 23. En segundo lugar, contradice el testimonio de la religión comparada, que también señala un descenso más bien que un ascenso a la tendencia de la fe étnica. Este principio es frecuentemente llevado tan lejos que, como Lucrecio encontró en Grecia y Roma, la religión llegó a ser una maldición en vez de una bendición. El profesor Renouf anota el mismo fenómeno en el antiguo Egipto, donde las más sublimes porciones de la religión egipcia son demostrablemente las más antiguas y el último periodo era por diferencia el más grosero y corrupto. El hinduismo moderno representa un deterioro de un concepto religioso más alto en los Vedas, en Sudáfrica, Australia y otros lugares. Todavía persisten en las tradiciones de la existencia de un creador de todas las cosas, pero su adoración ha sido hecha a un lado en favor de deidades inferiores y malignas. Podemos decir lo mismo de la antigua Babilonia y Asiria. Una declinación similar se ha manifestado más de una vez en el antiguo Israel y en la iglesia cristiana, haciendo imperativos los avivamientos periódicos y el retorno a la verdad. En tercero, la conexión genética entre el animismo y el politeísmo está muy lejos de estar clara. La naturaleza religiosa exacta del primero es altamente problemático y pertenece a la categoría de filosofía primitiva más bien que a religión. Sage y Rogers
han demostrado que los dos fenómenos religiosos coexistieron sin combinación o asimilación por algunos periodos de la historia, sugiriendo una diferente razón entre nacimiento y desarrollo. La construcción de una teoría en tan dudosa conexión es un procedimiento muy precario. En cuarto lugar, el hacer del politeísmo la fuente de la demonología bíblica es realmente un paso atrevido en contradicción con el elevado espíritu del Antiguo Testamento, que demuestra cuán escasa y cuán poca importancia tenía el paganismo sobre su pensamiento. La interpretación de las deidades paganas como demonios no prueba de ninguna manera que el politeísmo es la fuente de la demonología bíblica. Indicaría más bien que la categoría de demonio que ya era bien conocida para el pensamiento hebreo, que la idolatría pagana era interpretada como iniciada y excitada por la actividad y engaño demoníacos. Bendito Dios. Cuánto intento por encontrar explicación al origen demonológico. Cuántas teorías fallidas. Esta degradación de la que se habla es una realidad práctica porque se expresa de diversas maneras. Mientras más supuestamente el hombre conoce sobre el origen y la realidad del mal, es como si menos le temiera y más se envolviese dentro de ese campo. Y en el devenir de la historia, la mente humana ha intentado elucubrar, buscar, investigar en áreas en las cuales no está habilitado para encontrar la verdad, como dijimos en el tema anterior, precisamente porque o parte de una emoción sin información o parte de un racionalismo sin sobrenaturalidad. Y ambos conducen al error. El testimonio de las religiones comparadas muestran cómo en las diversas religiones que han existido y existen, porque ya algunas han dejado de existir, se le ha dado suficiente espacio a las creencias de estos seres sobrenaturales que la Biblia no duda en llamarles demonios. Pero al mismo tiempo, por alguna razón que quizás no lleguemos a entender, el enemigo ha ido sacando ventaja al tratar siempre de desacreditar a Dios y su palabra. Entonces, la gente que resiste aceptar la verdad revelada acaba recibiendo con placer la doctrina del error y del engaño y cae entonces en los lazos del diablo, que el Señor le reprenda. En cada una de estas esferas religiosas, incluyendo el judaísmo y el cristianismo, pues se inserta de manera constante el concepto de la realidad de los demonios, y en la enseñanza de nuestro Señor y Salvador Jesucristo se autentica la realidad de los demonios en el trabajo liberador que el Señor vino a hacer y hizo en su ministerio terrenal y que extendió a la iglesia, bendito sea el nombre del Señor, al darle ese llamamiento general en Marcos 16, 15 y 16, donde aparece
el llamado a echar fuera a los demonios, sanar a los enfermos, etcétera. Esto se ha entendido, yo creo, con bastante claridad. El punto está en que cuando se aborda esa temática desde las emociones y no desde la revelación bíblica, se caen en errores de no aceptar como cosas normales los hechos naturales que pasan en la vida y atribuírselo entonces a fuerza demoníaca, que es lo que le pasó a Martín Lutero y le ha pasado a muchos cristianos a lo largo de la historia de la iglesia y posiblemente dentro del judaísmo también. Así que al hacer del politeísmo la fuente de la demonología bíblica, es estar extraviado en la apreciación de la realidad sobrenatural de los demonios, porque no es el politeísmo el origen de los demonios, sino el medio, la fuente por la cual se ha expresado la demonología a lo largo de la historia. Amén. Es este politeísmo, es decir, estas creencias en dioses falsos e inexistentes, pero también en la existencia de seres malvados con poderes que lo tienen, sí le ha servido de medio para poder seguir creciendo, desgraciadamente, en la mente de la gente, la creencia en los demonios y el temor a lo mismo por no tener el conocimiento y la autoridad para enfrentarlo desde el punto de vista de la fe, que es en lo sobrenatural y en la dependencia de la revelación divina, que es la cual nos autentica con la capacidad para enfrentar este fenómeno demonológico y satánico desde el punto de vista de el sometimiento voluntario y amoroso al Dios verdadero y santo. Amén. Decíamos la semana pasada, traíamos algunos textos a colación cuando hablábamos del tema de la satanología. Hablábamos, por ejemplo, en el caso del apóstol Santiago, que hablas primero de la religión pura y sin máscara, que es la que se compadece, la que tiene compasión por el ser que sufre y está dispuesto a ayudarle. Y segundo, enfatiza la importancia de ser veraces en nuestros decires, en nuestros pensares y en nuestros sentires, a fin de que por la verdad podamos controlar la lengua y no caer en territorio del maligno. Y avanza el apóstol Santiago diciendo cómo la amistad, la relación de cerca con las cosas mundanas nos va alejando de nuestra relación íntima con el Dios verdadero, y nos insta a que vivamos sometidos a Dios para que desde el sometimiento a Dios el enemigo tenga que huir de nosotros cuando nosotros lo enfrentamos con carácter santo y fe en el Señor y obediencia a su palabra en el nombre de nuestro Dios y Señor y Salvador Jesucristo. Yo creo que esto deja ciertas luces, pero quiero saber en este punto, antes de entrar a la parte bíblica, si hubiese, wow, el tiempo ya se nos fue, Margarita, casi. El punto de vista bíblico lo vamos a tener que abordar la próxima semana y ojalá que la gente quizá le dé un poquito más de importancia a estas clases, porque veo que la mayoría no quiere conectarse. Bendito sea el nombre del Señor, pero que esto debe cambiar
Esperamos que estas enseñanzas nos motiven a todos a ser más proactivos en la búsqueda de la verdad revelada y al mismo tiempo a procurar empoderar a nuestra gente con el conocimiento bíblico, revelacional e histórico, sociológico, étnico y hebraico en el tema de la demonología, para que podamos tener un atisbo de la verdad y podamos tener una posición firme que nos empodere a no vivir temeroso de estos espíritus perversos que son enemigos de Dios y del hombre, de los hijos de Dios, y que hay que aprender a descubrir y desentrañar sus maquinaciones, como leímos en el principio en 2 Corintios 2:11. Quiero saber si en este punto hay algún comentario, si ustedes le ascriben algunas valías a los que han escuchado hasta aquí en esta noche en el tema de la demonología, y si ustedes creen que merece el esfuerzo, el tiempo y la atención para seguir ahondando en el mismo, que en el mundo espiritual el orden es esencial. Y es tan esencial en el orden de Dios como en el orden del maligno. Hay orden, hay jerarquía, hay disciplina. Y esto debía enseñarnos a nosotros a ser más ordenados, más disciplinados, más organizados, más inteligentes, más puntuales, más limpios, más diligentes para poder conocer, evaluar y poner en práctica lo que hemos aprendido, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2, verso 1. Por tanto, es necesario que con más diligencia eh, eh, con más diligencia eh, aprendemos las cosas que hemos, ¿cómo se dice? Hemos aprendido. O sea, tenemos que prestarle atención a lo que se nos ha enseñado para que podamos ir nosotros también adquiriendo orden en la mente. El orden es necesario en el pensamiento. Primero yo pienso, luego siento, luego yo elijo, expreso lo que elijo, hago, pongo en la práctica lo que elijo y recibo y evalúo la consecuencia de lo que pensé, sentí, elegí y actué. De manera que todo esto también debía servirnos a nosotros de escuela, de aprendizaje, de los muchos que nos falta por no saber, y por faltarnos tanto por no saber, entonces podemos ser con más facilidad presa del error y del engaño que eh, tanto se esfuerza Satanás y los demonios para dañarnos por esos medios a nosotros. Que el Señor los reprenda. Por Habla el favor. Señor, el Dios de dioses. Aquí está claro. Habla el Señor, el Sí, Dios de dioses. Convoca a la tierra de sí. oriente a occidente. Dios resplandece desde Sión, la ciudad bella y perfecta. Nuestro Dios viene, pero no en silencio. Lo precede un fuego que todo lo destruye, y un trono suyo ruge, y en el trono suyo ruge la tormenta. Dios convoca a los cielos y a la tierra para que presencien el juicio de su pueblo. Reúnemelo a los congregados y a los que pactaron conmigo mediante un sacrificio. Aleluya, el cielo proclama la justicia divina. Dios mismo es el juez. Selah. Bueno, aquí, esto es claramente, aquí está hablando de Dios. Y cuando habla de dioses, se puede entender primero que al nosotros ser hijos de Dios en Cristo Jesús, pues se pudiese entender desde esa óptica, pero también en la cultura antigua ya habían esa creencia en muchos dioses,
Y lo que está diciendo aquí es que Dios está por encima de todos esos espíritus, porque incluso el mismo Satanás tiene que obedecer a Dios. En ese sentido, Él es Dios de dioses. En los espíritus del mal tienen que obedecerle a Él, y todos los espíritus del bien que están por debajo de Él tenemos eh, eh, que obedecerle ahora que estamos en este plano y cuando pasemos a la eternidad. ¿Ok? Pero es todas las cosas. Él es el supremo del universo, es el Así mismo. transmundano, el que está por encima del mundo que él mismo ha creado. Hemos terminado por esta noche. Bendito sea el nombre del Señor.